Una vez que los carbohidratos han sido metabolizados, degradados desde polisacáridos o disacáridos hasta monosacáridos, tienen que ingresar al interior del sistema, ¿ya? Eh, y para eso tienen que pasar del lumen del intestino hacia, el, hacia los enterocitos, que son las células del intestino delgado, ¿ya? A través de un sistema de transporte que, que es un sistema de tipo activo secundario, ¿ya? Eh, como la principal molécula, el principal monosacárido que se genera es la glucosa, este transportador tiene una alta afinidad por esa molécula, aunque también puede transportar otros tipos de azúcares, ¿ya? Pero lo que más transporta es glucosa. Esta es una bomba en donde ingresa glucosa en contra de gradiente, ¿ya? Y sodio en favor de gradiente. Entonces el sodio arrastra la glucosa. Imagino que en el curso anterior han visto sistema de transporte pasivo, activo. Bueno, este es transporte activo secundario, ¿ya? Donde se aprovecha el gradiente del sodio para meter glucosa. Eh, es importante que este transportador sea de tipo activo, ya sea de tipo activo, porque de esta manera se evita de que la glucosa que entra vuelva a salir, ¿ya? Por ejemplo, eh, una vez que la glucosa ha ingresado a la célula, no se va a quedar en la célula del intestino. Tiene que pasar de la célula del intestino hacia el capilar, hacia la sangre, ¿ya? Para de ahí ser distribuida por todo el cuerpo. El transportador que moviliza glucosa entre la célula y la sangre es un transportador pasivo, ¿ya? Este de acá abajo es pasivo. ¿Por qué razón es pasivo? Cuando nos hemos alimentado y hay harta glucosa en el intestino ingresa hacia la célula y aquí hay harta glucosa, entonces pasa de la célula hacia la sangre, hacia otros tejidos, ¿ya? Pero cuando nosotros no nos hemos alimentado en varias horas, ¿ya? En la sangre hay más glucosa que en la célula y allí el flujo es al revés, ¿ya? Entonces, una de las gracias que tiene el transporte pasivo es que funciona en ambas direcciones. Puede pasar de la célula, como está indicado ahí, de la célula hacia la sangre o de la sangre a la célula. Y eso dependerá del momento. Cuando nos hemos alimentado, va del intestino hacia la sangre. Cuando pasan varias horas de que nos hemos alimentado, estamos en ayuno, pasa de la sangre hacia la célula. Pero lo que jamás tiene que ocurrir es que pase de la sangre a la célula y de la célula regrese al intestino. No tiene ningún sentido, porque estaríamos perdiendo azúcares, ¿ya? Y más encima esos azúcares irían al intestino grueso y alimentarían a las bacterias y generaría el trastorno que hemos estado hablando de carbohidratos todo el rato, ¿ya? Entonces, por esa razón es que este transportador que está acá es transportador activo, porque los transportadores activos funcionan en una sola dirección, ¿ya? Entonces, este transportador se encarga de meter glucosa del intestino hacia la célula, pero jamás saca azúcar de la célula al intestino. Jamás hace que la célula pierda, ¿ya? Este otro sí es pasivo y puede funcionar en ambos sentidos, ¿ya? Eh, Aquí tenemos ejemplos, transporte, ¿ven? Glucosa, galactosa, fructosa, son varios transportadores que van generándose. Resumiendo, resumiendo, nosotros necesitamos meter a nuestro sistema monosacáridos, ¿ya? Monosacáridos. Pero nosotros normalmente no nos alimentamos de monosacáridos, nos alimentamos de disacáridos, de almidones,
¿Ya? Entonces, en el intestino, mejor dicho, en el tracto digestivo, desde la boca hasta el intestino, hay varios tipos de enzimas que transforman diversas formas de carbohidratos hasta monosacáridos. De esos carbohidratos, la forma más abundante que llega es la glucosa. ¿Ya? Glucosa y galactosa ingresan por un transportador, el SGLT1, que ya les mencioné, es un transportador activo secundario asociado a sodio hacia la célula. Funciona en una sola dirección. Y luego, de la célula hacia la sangre, hay otro transportador, ¿ya? De lo que vamos a hablar después. La fructosa, como es ligeramente diferente, tiene un transportador de otra forma. ¿Okay? Ahora, esta es la forma en la cual la mayor parte de los azúcares van a ir desde el alimento hasta la sangre. ¿Ok? Ahí en la sangre vamos a tener estos elementos, principalmente glucosa. Ahora, la glucosa está en la sangre se pasea por todo el cuerpo, pero no todos los tejidos toman la misma cantidad de glucosa, o al revés, si quieren verlo. Cada tejido toma una cantidad de glucosa de acuerdo eh, a sus características, ¿ya? Aquí pueden ver, por ejemplo, de una, de una alimentación balanceada de glucosa, ¿ya? Unos 100 gramos, pongámosle casi. Eh, una parte importante, una parte importante de esa glucosa, como pueden ver, se va a las neuronas. Las neuronas son las células que mayor cantidad de glucosa se gastan con respecto a la masa que tienen, ¿ya? Eh, se gastan la quinta parte de la glucosa, siendo que no son ni la décima parte de la masa del cuerpo, ¿ya? Otro tejido que gasta harta glucosa son los músculos. Pero bueno, los músculos son la mayor masa que tenemos, ¿ya? Entonces son harto tejido y se gasta un 30%. En realidad, de nuestra masa, tal vez la mitad o un poco más es musculatura, ¿ya? Entonces, que se gaste un 30% tampoco no es sorprendente, ¿ya? El hígado, pueden ver, también va a tomar una parte importante de glucosa y ahí pueden ver otros tejidos, ¿ya? Hay tejidos que consumen pequeñas cantidades de glucosa, otras medianas, es variado, ¿ya? Aquí no se muestran los porcentajes, pero también las gónadas también gastan glucosa. Todos los tejidos, todos los tejidos del cuerpo, sin excepción, consumen glucosa, ¿ya? Todos consumen glucosa. Eh, la glucosa va a servir para varias cosas dentro del cuerpo. En algunos casos va a ser para generar directamente energía, en otros casos va a ser para fabricar moléculas y algunos tejidos, no todos, algunos tejidos van a tener la capacidad de almacenar algo de la glucosa como glicógeno, ¿ya? Eh, Ya, aquí me preguntan en el chat por qué el músculo consume más. Ya, yo les decía que las neuronas son el tejido que mayor cantidad de glucosa consume con respecto a su masa. ¿Ya? Si consideramos los totales, sí. Si consideramos así como el total de la glucosa, el tejido que más gasta glucosa es el músculo. Pero el músculo, imagínate, es el 50% o 60% de la masa del cuerpo y solamente se gasta el 30% de la glucosa. Pero el cerebro no es ni la décima parte del cuerpo y se gasta la quinta parte. ¿Ya? Entonces, eh, si lo ponemos porcentualmente, un gramo de cerebro te gasta como 5 veces más glucosa que un gramo de músculo. De ese punto de vista, ¿ya? Si hablamos de totales, el músculo consume harto porque tenemos harto músculo, ¿ya? Pero el cerebro consume harto porque en sí gasta harta glucosa, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ok? Eh, entonces, ¿la glucosa para qué va a servir en los tejidos?
eh, para generar ATP u otras moléculas, ¿ya? Y ahí es gasto directo, y algunos tejidos pueden almacenar la glucosa, ¿ok? Lo que sí hay un problema con el almacenamiento. Eh, el almacenamiento de carbohidratos, nosotros los humanos y en general los animales, lo hacemos como glicógeno, que es una molécula que tiene cierta semejanza con el almidón de las plantas, pero este es de animales, ¿ya? Pero, pero nuestros tejidos, no todos tienen la capacidad de almacenar como glicógeno, y los que pueden hacerlo tienen un límite, ¿ya? Tienen un límite. Entonces, pueden guardar solo una pequeña cantidad de azúcares como glicógeno. Los tejidos que principalmente guardan glicógeno son el hígado, el músculo y también de manera secundaria los triglicéridos, ¿ya? Lo que sí es importante, cuando uno consume una cantidad moderada de glucosa, esta viene a ser la distribución en general, de modo de que más o menos cerca de la mitad se gasta directamente y más o menos la mitad se guarda. ¿Ok? Ahora, si en vez de consumir 90 gramos, consumimos el doble, eh, todo el exceso va a generarse, va a guardarse. Pero una de las cosas y que se asocia con lo que les decía del tema de la dieta es que eh, la glucosa en los adipocitos se transforma en grasa, ¿ya? Se transforma en grasa. Entonces, en general, como hay un máximo de almacenamiento como glicógeno, el exceso de azúcares que uno consuma van a terminar como grasa en los adipocitos, ¿ya? Porque no se puede almacenar grandes cantidades de glicógeno. No se puede pasar de cierto límite. En cambio, los adipocitos se ha encontrado que son células que prácticamente no tienen límite para almacenar grasas, ¿ya? Para almacenar grasas. Entonces, cualquier exceso de azúcares va a transformarse en grasas y a guardarse a los adipocitos, ¿ya? Vamos a verlo esto con más detalle después en otra clase también. Entonces, considerando de que la sangre circula por todas partes y que cada uno de los tejidos tiene necesidades diferentes de glucosa. Consideren esto, el cerebro necesita mucha glucosa, ¿ya? El riñón necesita menos glucosa, el músculo más o menos, otros tejidos poca glucosa. Entonces se ha encontrado de que todos todos los tejidos tienen transportadores de glucosa que se diferencian en sus capacidades de transporte, ¿ya? A todos estos transportadores son transportadores entre la sangre y los tejidos, ¿ya? Entre la sangre y los tejidos. Entonces, por ejemplo, entre los capilares del cerebro y las neuronas hay transportadores de alta afinidad, porque aquí tiene que transportarse mucha glucosa, ¿ya? Entre, entre el páncreas, por ejemplo, y la sangre, hay transportadores de baja afinidad, ¿ya? O del hígado también tiene baja afinidad, eh, algunos tejidos tienen mediana afinidad, ¿ya? Y así. Entonces, como cada uno necesita incorporar diferente cantidad de glucosa, los transportadores que tienen son diferentes, ¿ya? A la fecha se conocen, no sé si son 17, 18, pero son por allí un número cercano a 20. Los transportadores, esto se determinó cuando se hizo la secuenciación del genoma humano y se encontró que teníamos hartos genes de estos, ¿ya? Eh, hay algunos que todavía no están bien determinadas su funcionamiento, dónde se expresan, etcétera. Así que les voy a hablar solamente de 5, ¿ya? De 5, como ejemplo. Pero piensen de que son más, ¿ya? De que todos los tejidos tienen estos transportadores que se llaman GLUT. Todos los GLUT son transportadores de tipo pasivo, ¿ok? Eh, los GLUT1, por ejemplo, los GLUT1 son transportadores de glucosa de alta afinidad,
¿ya? De alta afinidad. ¿Dónde los encontramos? Por ejemplo, en los fetos. Tiene sentido, si se ponen a pensarlo, ¿ya? Un embrión que está creciendo, un feto que está dentro de una mujer, necesita prácticamente robarle azúcar a la madre para poder crecer. Y un embrión es una máquina metabólica asombrosa, ¿ya? El metabolismo es altísimo, está creciendo de una forma impresionante, ¿ya? La, eh, Tal vez no se le han puesto a pensar, pero la etapa de crecimiento, la etapa embrionaria y fetal que tenemos nosotros es la etapa de mayor cantidad de cambios que sufre un ser humano. ¿Ok? Cambios fisiológicos, anatómicos, bioquímicos, genéticos, etcétera. ¿Ya? Es la etapa donde se expresan la mayor cantidad de genes, es la etapa donde el metabolismo está en su pico más alto, es la etapa donde hay mayor cantidad de cambios fisiológicos, se activan nuevos tejidos. Piensen ustedes que en poco menos de 9 meses, una célula que es resultado de la fusión de dos, tiene que transformarse en trillones de células organizadas como tejidos, etc. Entonces, la cantidad de cambios que sufren en un feto o un embrión es altísima. Y para eso necesita una enorme cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, los GLUT1 son los transportadores que tienen las células del feto y que tienen una alta capacidad de movilizar glucosa porque necesita grandes cantidades de energía para su alto metabolismo. ¿Ya? Otro tejido donde también encontramos GLUT1 ya en el adulto, ya después de nacimiento, son los glóbulos rojos. ¿Ya? Y los glóbulos rojos, si ustedes recuerdan las características, son células que no tienen nada adentro, o nada me refiero de membranas, ¿ya? No tienen núcleo, no tienen mitocondria, no tienen organelos, solo tienen la membrana externa, ¿ok? Por lo tanto, los glóbulos rojos, al no tener mitocondria, no pueden hacer respiración celular, ¿ya? La respiración celular es el proceso mediante el cual se genera más del 90% de la energía en una célula, ¿ok? Pero para la respiración celular se necesita oxígeno, ¿ok? Ahora, es bastante interesante que los glóbulos rojos no tengan mitocondrias, porque los glóbulos rojos tienen como función transportar oxígeno, ¿ya? Transportar oxígeno, pero no lo pueden usar, ¿ya? Y es interesante de que la evolución haya conducido a ese tipo de células, porque de esa forma no se genera competencia. Porque imagínense esto, imagínense que los glóbulos rojos tuviesen mitocondrias, además de transportar oxígeno, también se lo podrían estar gastando. Entonces, no serían tan eficientes. No serían tan eficientes porque se estarían gastando lo que están transportando. ¿Ya? En cambio, como los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, no pueden gastarse el oxígeno. Así que de esa forma son mucho más eficientes. Una cosa interesante de razonar, ¿ya? Pero como los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, ¿ya? Dependen para producir energía, para producir ATP, solo de la glicólisis, del proceso de degradación de glucosa en el sucitosol, ¿ya? Entonces, necesitan gran cantidad de glucosa para poder generar ATP, ¿ya? Porque producen mucho menos cantidad de ATP en la glicólisis que lo que podrían hacer si utilizasen la respiración, como vamos a ver después las diferencias, ¿ok? Entonces, tiene sentido que este tipo de células, ¿ya? Que necesitan una buena cantidad de azúcares, tengan transportadores de alta afinidad, ¿ya? Los, los GLUT2, ¿ya? Los GLUT2, fíjense dónde están. Están en el intestino, ¿ya? Están en el intestino, están en el riñón, están en el hígado y están en el páncreas, ¿ya? Particularmente en las células beta. Esos son los GLUT2, ¿ya? Los GLUT2 son transportadores de baja afinidad, ¿ya? De baja afinidad. Eh,
¿Por qué son de baja afinidad? Porque estos tejidos, ni el intestino, ni el riñón, ni hepatocito, ni páncreas, necesitan azúcares todo el tiempo, ¿ya? De hecho, estos tejidos gastan glucosa solo cuando hay niveles altos de glucosa, ¿ya? Cuando estamos en ayuno y hay niveles bajos de glucosa, estos cambian y en general gastan ácidos grasos u otros tipos de moléculas para generar energía, ¿ya? ¿Para qué? Para que la glucosa que quede en la sangre, que es de menos cantidad, en el ayuno, vaya a tejidos que solo pueden usar glucosa, como los glóbulos rojos, como el cerebro, etcétera, ¿ya? Entonces, el GLUT2 es un transportador de baja afinidad. En el hígado funciona cuando recién nos hemos alimentado, ¿ya? Cuando yo digo que es un transportador de baja afinidad, significa que solo transporta glucosa cuando hay glucosa en una concentración alta, ¿ya? Cuando hay glucosa en alta concentración, ahí transporta, ¿ok? En el intestino tiene sentido. En el intestino, el GLUT2, cuando hay harto nivel en el intestino, pasa a la célula, aquí hay harto, mueve hacia la sangre harta cantidad de glucosa, ¿ya? Cuando hay harta glucosa aquí en la sangre, puede ingresar al intestino, pero cuando hay baja ya no ingresa tanto, ¿ok? El hígado es el centro del metabolismo. Vamos a hablar del hígado bastante, vamos a ver la importancia que tiene. Y el hígado tiene dos tipos de estados, ¿ya? Un estado donde consume glucosa y un estado donde produce glucosa. Cuando estamos alimentados y hay mucha glucosa en nuestra sangre, nuestro hígado, así como todos los demás tejidos, usan glucosa, gastan glucosa. Pero conforme la glucosa se va gastando y pasa más o menos como a las 2 horas, hora y media, 2 horas de que nos hemos alimentado, los niveles de glucosa en la sangre van bajando porque la glucosa va entrando a los tejidos, se lo van gastando, ¿ya? Entonces, llega un momento en que la glucosa baja a un límite y después de eso, el hígado tiene que empezar a producir glucosa, porque siempre tiene que haber un mínimo de glucosa en sangre, porque hay tejidos que siempre están necesitando glucosa, ¿ya? Entonces, el hígado cuando había harta glucosa, gastaba glucosa, guardaba glucosa. Cuando estamos ya después de comer 1 hora, 2 horas, ¿ya? Empieza el ayuno, el hígado ahora tiene que producir glucosa, ¿ya? Entonces, el transportador GLUT2 que está en el hígado es de baja afinidad porque cuando baja el nivel de glucosa en sangre ya no ingresa sangre al hígado. Ya no tiene para qué ingresar sangre al hígado. Al contrario, hay que sacar sangre del hígado, ¿ya? Y en el páncreas, si ustedes recuerdan, las células beta del páncreas son las responsables de la secreción de insulina, ¿ya? Entonces, cuando hay harto nivel de glucosa en sangre, a través de los GLUT2 ingresa al páncreas, ¿ya? Cuando ingresa glucosa al páncreas, a las células beta específicamente, estas células liberan insulina para que la insulina sirva como hormona indicadora de que hay mucha glucosa y que los tejidos tienen que empezar a gastar glucosa, ¿ya? En cambio, cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre, el páncreas, el GLUT2, como es un transportador de baja afinidad, cuando hay poca glucosa, no mete glucosa al páncreas. Y al no meter glucosa, no se secreta insulina, ¿ya? Y al contrario, va a haber otras células que van a secretar glucagón, ¿ya? Entonces, tiene sentido el funcionamiento de cada GLUT, ¿ya? Los GLUT1, alta afinidad, GLUT2, de baja afinidad. Los GLUT3 son transportadores de muy alta afinidad, ¿ya? Muy alta afinidad. Son exclusivos de las neuronas, tanto de las neuronas del cerebro como de las neuronas periféricas. ¿Por qué es de muy alta afinidad? Porque las neuronas esencialmente gastan glucosa,
Vamos a ver más adelante de que además de glucosa, las neuronas pueden gastarse otros metabolitos conocidos como cuerpos cetónicos, ¿ya? Que derivan de lípidos. Pero lo principal que gastan las neuronas, y que siempre lo van a hacer, siempre su combustible favorito, es la glucosa, ¿ya? Eh, por lo tanto, uno puede tener niveles muy bajos de glucosa en sangre y aún así los GLUT3 van a seguir metiendo glucosa hacia las neuronas, ¿ya? Uno puede tener un bajón de glucosa, pero la glucosa siempre va a entrar a las neuronas porque el GLUT3 tiene muy alta afinidad. Reconoce la glucosa incluso en muy bajas concentraciones, ¿ya? Y esto obviamente se debe a la importancia que tiene el sistema nervioso, ¿ya? Si se desconecta el sistema nervioso, si se muere alguna neurona, es terriblemente malo para el resto de tejidos, ¿ya? Porque son los sistemas sensores, conectores, etcétera, etcétera, ya saben, tienen idea de la importancia del cerebro y los nervios para comunicar, conectar, regular, etcétera, ¿ok? Entonces, el GLUT3, uno de muy alta afinidad. Los GLUT4, los GLUT4 son transportadores de baja afinidad, ¿ya? De baja afinidad, pero que además tienen la particularidad de que son regulados por la insulina, ¿ya? De que son regulados por la insulina. Los GLUT4 los vamos a encontrar principalmente en el músculo y en los adipocitos, en esos dos tejidos, ¿ya? Allí vamos a encontrar a este tipo de transportador. Ahora, cuando estamos en ayuno, imaginemos de que ha pasado varias horas de que nos alimentamos, los transportadores GLUT4 del músculo y de los adipocitos no están en la membrana, o hay muy pocos en la membrana. La mayor parte de los GLUT4 están secuestrados en vesículas en el interior de la célula, ¿ya? Entonces, como no están en la membrana, aquí, bueno, cuando estamos en ayuno, aquí en la sangre hay glucosa, ¿ya? No mucha glucosa, pero hay una cantidad que siempre está produciendo el hígado. Entonces, hay glucosa. Pero en el músculo, y en ayuno y en los adipocitos, los transportadores están secuestrados, la mayor parte. De modo de que algo de glucosa ingresa al músculo, pero muy poquita, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nos alimentamos? Comemos, aumenta la cantidad de glucosa en la sangre. Al aumentar la glucosa en la sangre, recuerden que al páncreas le ingresa por su GLUT2 glucosa y el páncreas libera insulina. Y la insulina estimula al músculo y al adipocito, hace una señal y estos transportadores que estaban secuestrados en vesículas son colocados en la membrana. Es como si fuese un proceso como de exocitosis, pero en vez de que se liberen, quedan en la membrana. Entonces, ahora, bajo estas condiciones, donde hay mucha glucosa, hay hartos transportadores en la membrana del músculo. Y por esa razón es que el músculo mete harta glucosa. El músculo y también los adipocitos, ¿ya? Ingresan harta glucosa hacia el interior. Cuando baja el nivel de glucosa, desaparece la insulina y otra vez estos son secuestrados. Y otra vez el músculo pasa a meter poca glucosa, ¿ya? Hay tres tejidos que son responsables de que la glicemia baje rápido después de que nos alimentamos, ¿ya? Que son el hígado, el músculo y adipocitos. Y el hígado es por otros mecanismos que vamos a hablar después, pero el músculo y los adipocitos colaboran en bajar el nivel de glucosa alto que tenemos después de alimentarnos por la regulación de su GLUT4, ¿ya? Entonces, nos alimentamos, aumenta el nivel de glucosa en sangre. Recuerden una cosa, es peligroso, genera daños que uno tenga mucho tiempo, muchas horas, niveles altos de glucosa en sangre. En una persona saludable, una persona normal, sin problemas, no importa la cantidad de carbohidratos que pueda consumir en un alimento, en 2 horas su nivel de glucosa ha vuelto a lo normal. ¿Ya? Uno consume, imagínense que ustedes consumen una gran cantidad de glucosa. No sé, se comen 1 kilo de papas o algo así. Una enorme cantidad de azúcares.
¿ya? O todo un pastel, si quieren, no sé. En 2 horas, o sea, cuando ustedes lo consumen, su nivel de glucosa en sangre se va a disparar, o sea, 10 o milimol, etcétera, alto, muy alto. En 2 horas, gracias a la insulina que permite que se meta la glucosa al hígado, al músculo, a depósitos, baja en 2 horas. Eso es lo que demora una persona normal en bajar su nivel de glucosa después de cualquier alimentación, después de cualquier comida, ¿ya? Eh, en una persona que tiene diabetes, por ejemplo, en vez de estar 2 horas en demorarse en bajar, puede demorarse en bajar 4 horas, 6 horas, etcétera, ¿ya? Y eso genera riesgo. Vamos a hablar después, más adelante de eso, cuáles son los problemas de tener glucosa mucho tiempo en la sangre, ¿ya? Pero para que sepan que dos de los tejidos que permiten que baje rápido el nivel de glucosa en sangre son el músculo y los adipocitos, ¿ya? En el músculo, estas glucosas van a guardarse como glicógeno, van a gastarse como para generar energía. En el adipocito, una pequeña parte se guarda como glicógeno, la mayor parte de glucosa que entra al adipocito se transforma en grasas y se guarda como grasas, ¿ya? Esas son algunas características de los GLUT. Otro GLUT interesante es el GLUT5, ¿ya? Que tiene la peculiaridad de que transporta principalmente fructosa, ¿ya? La mayoría de estos GLUT son de glucosa. Algunos transportan, además de glucosa, galactosa, ¿ya? Eh, los otros GLUT, porque les dije que habían más de 17, tienen funciones en otros tejidos, ¿ya? Algunos tienen funciones redundantes. Hay otro GLUT, que me parece que es el 7, por ejemplo, que también funciona en cerebro. Hay otros que funcionan en pulmones. Otros tienen funciones variadas, pero en general lo que quiero que rescaten de esto es que como cada tejido tiene características diferentes, necesidades diferentes, utiliza proteínas de transporte diferentes. Todas son pasivas, pero todas le permiten de que la cantidad de glucosa que va siendo incorporada a cada tejido varíe de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a las condiciones. En algunos casos, algunos, como pueden ver, funcionan solo cuando estamos alimentados, otros funcionan todo el tiempo, otros así. Otros son influidos por hormonas y ahí tenemos variación. La gracia de todo esto es que cada tejido reciba la cantidad de glucosa necesaria para sus procesos, ¿ya? ¿Y en qué se gasta la glucosa adentro de las células? Montones de cosas, montones de cosas. Pero hay tres cosas que son más importantes en las cuales se gasta la glucosa, ¿ya? La primera es la generación de energía a través de la glicólisis, una ruta que transforma glucosa en piruvato. Esta ruta es universal. La hacen todas las células de nuestro cuerpo y en general todas las células de todos los seres vivos, ¿ya? Es una ruta absolutamente universal. Todos los seres vivos, todas las células que se conocen, pueden tomar glucosa y transformarla a piruvato para generar ATP. Esta genera energía. Otra ruta que también es universal y que la hacen todos los tipos de células de los seres vivos es la ruta de las pentosas, ¿ya? En esta ruta metabólica se transforma glucosa, que es un azúcar de 6 carbonos, en ribosa. El ribosa fosfato es de 5 carbonos. Y este azúcar es un azúcar vital para la generación de nucleótidos, ¿ya? Y los nucleótidos, ATP, etcétera, ¿ya? Además, acá se generan otros metabolitos como el NADPH, que es importante en rutas de síntesis, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos rutas que son universales. Una para producir ATP, ¿ya? Sin necesidad de oxígeno, y otra para producir otros tipos de metabolitos implicados en la síntesis de otros tipos de moléculas, ¿ya? Además, existe una serie variada de otras rutas, dentro de las cuales también podemos destacar el almacenamiento, ¿ya? El almacenamiento es importante porque un ser vivo no puede estar comiendo todo el día, ¿ya? Entonces, tiene que consumir algo de alimento y guardar ese alimento, una parte, para las horas en las cuales no está consumiendo nada,
¿ya? Entonces, es importante guardar una parte para los periodos de ayuno. ¿Ok? Ahora, nosotros los humanos podemos guardar algo de azúcares como glicógeno, pero no en todos los tejidos. ¿Ya? Los músculos, el hígado guardan glicógeno, pero las neuronas jamás. Las glándulas tampoco. ¿Ya? Entonces, hay tejidos que sí guardan azúcares y otros no. ¿Ok?